hablar un poco de las licencias, en particular de las licencias de software y todavía más en particular de las licencias de software libre. Ya habréis visto que cuando creamos un repositorio hay un fichero ahí que se llama license y ahí en ese fichero, si alguna vez habéis cotillado un poco, pues viene información sobre qué se puede hacer con ese repositorio. Todo esto tiene que ver con la propiedad intelectual, ¿vale? Porque fijaos que cuando creamos obras, las obras que todos nosotros vamos a crear y que vosotros probablemente en vuestro quehacer profesional también vais a crear son obras intelectuales. Van a ser o bien informes, documentos, software, diseños, todo eso es propiedad intelectual. De hecho, hay parte de ello que es propiedad industrial y que se podría patentar, pero aquí lo que nos atañe, sobre todo porque en el software no, en Europa no se puede patentar, es la parte de propiedad intelectual, ¿vale? Y la propiedad intelectual es la que regula qué es lo que se puede hacer con una obra y se divide en dos partes. Tiene una parte que son los derechos morales, que la mayoría de ellos son irrenunciables y eternos. Por ejemplo, la autoría. Si vosotros creáis algo, ¿no? Escribís un libro, vosotros tenéis derecho a que os reconozcan como autor de ese libro, ¿vale? Y fijaos que podéis, eso de derecho podéis ponerlo con seudónimo también, ¿no? Entonces no es una cuestión de poner vuestro nombre, sino que incluso si utilizáis el seudónimo, hay un derecho que es inalienable y además es eterno, que vosotros sois los autores de ese libro, ¿no? Eso quiere decir que no podéis coger el Quijote y no borráis ahí Miguel de Cervantes y tal y ponéis el vuestro nombre, pues eso, ¿no? Atenta contra los derechos morales, ¿vale? Entonces, esta parte en general, suele ser menos conflictiva, ¿vale? Hay algunas partes de los derechos morales que, aún ¿no? siendo conflictivos, pues ¿no? Por ejemplo, los puentes que no se puedan modificar, y entonces, bueno, pues si leéis alguna vez el periódico, pues hay algún caso donde un ayuntamiento ha modificado un puente y el arquitecto es el que tiene derecho moral, ¿no? Sobre esa obra, pues entonces se les ha llevado a juicio y de hecho lo ha ganado, ¿vale? La segunda parte es la que, al menos en el ámbito del software, pues suele ser más conflictiva y solemos ver más en la prensa, ¿no? Que son los derechos de explotación. Hay una serie de derechos de explotación que es, ¿no? Ahí veis de difusión, representación, copia, que son derechos que están limitados en el tiempo, ¿vale? Y esa limitación depende de la legislación nacional. En España, si no recuerdo mal, eran 90 años después de la muerte del autor, ¿vale? Pero en Estados Unidos es ligeramente, ¿no? Es ligeramente diferente. Y estos derechos, pues lo que indican, ¿no? Digamos, el autor lo que puede hacer es ceder algunos o no, ¿vale? De hecho, por defecto, el autor no cede ninguno. Es una cosa muy peculiar porque cuando compráis un libro pone todos los derechos reservados y en realidad debería poner explícitamente que te dan el derecho a leerte el libro, ¿vale? Entonces, aunque es verdad que explícitamente lo pone, lo tenemos, ¿no? El de leer el libro, pero no podemos copiar, ¿vale? No podemos copiar el libro ni partes del mismo, ¿no? Entonces, esa es la parte que comentamos que el derecho el autor no cede ninguno y justamente el documento donde vienen las condiciones de uso es el que se denomina la licencia. Entonces, las licencias es donde podemos ver qué podemos hacer con esa obra intelectual. Y resulta que hay unas licencias que tienen una serie de características que vamos a ver ahora, que son licencias que si están, ¿no? Si esas características, ¿no? Si esas licencias se aplican a un software, pues decimos que ese software es software libre, ¿vale? Esas características son cuatro, que son las que vamos a ver ahora, ¿vale? Y son las cuatro libertades del software libre que se llama, ¿no? Y entonces la libertad cero, que es ¿no? La llaman la libertad cero porque es fundamental, ¿vale? No porque seamos frikis y empecemos a contar en cero, sino que es fundamental para para hacer uso de cualquier otra libertad, es que se permite su uso con cualquier propósito. O sea, no podemos crear una licencia y decir que pues este es software pacifista y no se puede utilizar para matar, pues eso sería, ya no sería software libre, ¿no? Que ¿no? Yo soy muy madridista y entonces la gente del Barça no la podría utilizar, pues eso dejaría de ser software libre, ¿vale? Daos cuenta que ¿no? Cuando alguien dice, bueno, pero entonces puedo crear software para matar, hombre, pues eso, ¿y sería software libre? Bueno, sería software libre. El problema es que matar no es legal, ¿no? En la mayoría de los marcos jurídicos
¿no? en el mundo. Y eso no es porque no tiene nada que ver con la licencia. O sea, ¿no? Digamos, podrías utilizar ese software donde matar fuera legal. No tiene nada que ver con el software libre. O sea, que una cosa es que sea software libre y otra cosa es que también haya que cumplir el resto de leyes, ¿vale? Entonces, ahí, digamos, la definición de software libre es independiente de eso, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ¿se puede utilizar el software para matar? Pues tendrás las consecuencias penales, ¿no? Pero no estás ahí incumpliendo la propiedad intelectual, ¿vale? Y de hecho, daos cuenta que las consecuencias penales pues, son mucho más graves que incumplir propiedad intelectual, ¿vale? Entonces, eso es, en cualquier caso, la libertad cero, para cualquier propósito. No podemos limitar el propósito. La libertad uno indica que se permite el estudio y la modificación del software. Esto nosotros, que os hemos entrenado muchísimo para manejar software, para leer software, para escribir software, y en esta asignatura es lo que estamos haciendo, y además os estamos invitando a mirar en Stack Overflow, que miréis en Internet, etcétera, pues os viene de perlas, porque hay muchísimo software libre por allí y hay muchísimo código que podéis estudiar y que podéis modificar. Y eso, pues como digo, son muy buenas noticias. La tercera libertad es la que permite distribuir copias, ¿vale? Y eso también son muy buenas noticias porque no tenemos que hacer como hacían profesores antaño. Cuando yo era estudiante ahí decían, pues el software esto se deja un CD ahí, ¿no? en la escalera y como quien no quiere la cosa, luego os lo copiáis y ya vosotros hacéis, ¿no? Eso es, ¿no? como mínimo alegal, no sé si totalmente ilegal, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos utilizando Python y vamos a utilizar la semana que viene Django ¿no? y os vais a descargar copias totalmente legales porque es software libre y se pueden distribuir las copias. No estamos haciendo nada ilegal y de hecho son los propios autores los que nos están diciendo que quieren que copiemos su software y que lo utilicemos, ¿vale? Y la última libertad es que permite mejorar y hacer públicas las mejoras. Esto es ¿no? un buen añadido a las dos libertades anteriores, ¿no? No solo permite estudiar y modificarlo y copiarlo, sino que también las cosas, ¿no? las mejoras que hayamos hecho, nosotros podemos hacerlas públicas, ¿vale? Podemos hacer esas mejoras y hacerlas públicas. Eso lo conocéis muy bien de nuestros laboratorios. A nosotros en el GESIC, que es parte, ¿no? del departamento, los profes que llevamos las asignaturas de redes, nos une mucho el software libre y pensamos que para el ámbito docente pues tiene muchas ventajas. Y vosotros lo veis ya no solo porque Python y Django os lo podéis descargar, sino que, por ejemplo, NetWeav y otro software que utilizáis en nuestras asignaturas es software libre que hemos cogido, que hemos estudiado, que hemos modificado, que hemos mejorado y adaptado a vuestras circunstancias para que aprendáis más y os lo ofrecemos y os lo podéis copiar. Y además, ¿no? como está permitido copiar, pues ¿no? lo estamos haciendo siguiendo las licencias. Vale. Entonces, una cosa muy interesante es que, bueno, pues una vez que sabemos esto, pues resulta que hay dos familias de licencias de software libre. Están, pues, GNU GPL, que es las recíprocas, que básicamente lo que dice es que esas condiciones que vienen en la licencia, si realizas modificaciones y las distribuyes, esas modificaciones y distribuciones tendrán que tener las mismas condiciones. En otras palabras, una vez software libre, siempre va a ser software libre. Y luego están las permisivas, ahí veis Apache o las BSDs, que son software libre, cumplen con las 4 libertades, pero además permiten que tus mejoras las redistribuyas con otra licencia. ¿Vale? Entonces eso puede ser que esa otra licencia no sea software libre. Entonces ¿no? ese software pues no es software libre para siempre. ¿Vale? Pero como digo, las dos son igual de software libre, simplemente que permite que tus modificaciones las puedas redistribuir de otras maneras diferentes en el caso de las permisivas. ¿Vale? Entonces nosotros veréis que siempre añadimos un fichero license a los repositorios, normalmente suele ser la GPL. A veces también la Apache. Ahora mismo en esta asignatura es menos importante. Y es una cuestión táctica, estratégica, de qué queréis hacer con ese proyecto de software libre y si queréis que todo el mundo que colabore cumpla las mismas reglas, entonces iréis por las licencias recíprocas o tener la posibilidad de que se puedan crear mejoras que no cumplan estas reglas y no sean software libre y entonces vais por las permisivas. Bueno, como digo, esto da para muchas discusiones y ahora aquí simplemente lo que quiero es
llamar un poco la atención sobre esta temática. Y si os interesa más, pues que leáis, quizás no ahora en medio del curso, pero ¿no? Es una buena lectura para el verano. Hay muchos libros sobre software libre y veáis que, ¿no? por qué esto nos llama tanto a la gente de GESIC. Partiendo de las licencias de software, se han creado licencias libres para otros contenidos, para música, para documentos, para imágenes. Un ejemplo muy claro de ellos y muy conocido son las Creative Commons. Y entonces, bueno, pues ahí son, ¿no? Las otras licencias son específicas de software, estas las Creative Commons pues son para otros contenidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues las veréis por ahí porque se han popularizado también mucho, ¿vale? Una cosa muy importante es que he hablado de libertades, pero en ningún momento he dicho que sea gratis, ¿vale? Porque el software libre no tiene por qué ser gratis. Es verdad que si no restringes las copias, pues entonces es muy difícil ¿no? vender muchas copias, porque ¿no? Si imaginaos que nosotros os vendemos Django a 10 euros, pues venderíamos probablemente uno o ninguno, ¿no? Porque os podéis descargar. Pero imaginaos que vendemos el Django de la asignatura específico, adaptado, 10 euros. Pues venderíamos uno porque vosotros podéis hacer copias. Entonces ¿no? El primer alumno que lo comprara, pues quizás vendía sus copias a 5 euros. Y el siguiente, pues a 4, a 3, a 2. Bueno, pues así, ¿no? Como en realidad hacer copias el coste tiende a cero, pues es muy difícil tener un modelo de negocio como el clásico donde limitamos las copias. Y sin embargo, hay muchísimas empresas que ganan dinero con software libre, entonces utilizan otros modelos de negocio. Como antes con el tipo de licencias, pues no voy a entrar mucho en detalle. Si queréis, pues hay muchos libros en la biblioteca, nos preguntáis a los profes, es un mundo, digamos, apasionante, ¿vale? Una cosa interesante es que en GitLab al iniciar un proyecto te pregunta por la licencia, ¿vale? Entonces cuando inicie, ¿no? Pues siempre elegid hay una licencia, una de software libre, informaos muy bien qué es lo que estáis cediendo. Como digo, había recíprocas y permisivas. Y bueno, pues en realidad en estos friki minutos son unos minutos de introducción. Si queréis más, hay muchos libros por ahí, muchos vídeos, por ejemplo, de conferencias. Una de ellas, aquí el gran gurú del software libre es Richard Stallman, que es este señor que veis aquí. Esta foto la tomamos cuando nos vino a visitar a Rey Juan Carlos hace unos años. Y entonces, bueno, pues tiene varios vídeos muy buenos de sus conferencias. Habla español medianamente bien y inglés yo las seguiría en inglés porque su inglés es de estos ingleses, ¿no? De este inglés que se entiende perfectamente. Y él explica muy bien por qué cree que el software debería ser libre y muchas de estas cuestiones que he planteado someramente pues entra un poco más en detalle.